I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bienvenidos nuevamente a un video de Amigurumis Castillo. Bueno, estamos continuando realizando las partes de nuestro pastorcito. Y aquí yo tengo el bracito. No lo he terminado realmente de hacer porque tiene un cambio en las, diríamos, en las dos vueltas finales y añadimos una vuelta más. Como pueden ver aquí, yo tengo aquí ya realizado, sería aquí del pastorcito, es el brazo, es tal cual el patrón de San José, pueden ir a ver el tutorial. Lo único que cambia son esas dos últimas vueltas cuando nosotros cambiamos de color y hacemos el filo de la manga y hacemos dos vueltas, ¿no? Cuando cambiamos de color, igual aquí está el patrón y se van a ir guiando. Entonces aquí yo no cambio de color, voy a continuar tejiendo con el mismo tono del brazo, ¿no? De la mantita, de esto, de lo que he hecho el manto, la túnica diré. Entonces aquí yo tengo 20 puntos, no cambio de color, voy a continuar tejiendo esos 20 puntos y voy a hacer dos vueltas de altura de 20 puntos bajos, cogiendo todo el punto. Ese sería el cambio. Vamos a hacer dos vueltas de altura de 20 puntos bajos, cogiendo todo el punto completo con el mismo color de estambre. Listo, aquí yo ya hice mis dos vueltas de altura de 20 puntos cada vuelta y voy a añadir una vuelta adicional que son de igual forma 20 puntos, pero voy a hacer 20 puntos deslizados. Quiere decir que cojo todo el punto y saco todo sin coger nuevamente lazada, ¿no? Puntos deslizados. Y así me voy a ir tejiendo todo alrededor, 20 puntos deslizados. Listo, miren, aquí yo ya he terminado, entonces voy a cortar la hebra y voy a rematar como siempre rematamos, haciendo aquí un punto falso, ¿no? Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, aquí ya ensarté la aguja, entonces lo que voy a hacer es, voy a saltarme este punto, en el siguiente me ingreso cogiendo todo el punto, así de esta manera. Y luego ingreso de donde salió la hebrita, ingreso para allá atrás para hacer nuestro punto falso. Miren, y a lo que cerramos simula como que fuera un puntito, una cadenita, le apretamos un poquito para que quede del mismo porte y luego este exceso escondemos atrás de la manga. Bueno, aquí yo ya tengo el cuerpo realizado y obviamente el otro brazo ya le pegué. Vamos a colocar este bracito así, con unos 10 puntitos de separación, contando desde esta segunda fila, ¿no? Y bueno, el patrón del cuerpo es el mismo patrón que hemos venido haciendo de todos los personajes de San José. Yo en la descripción del video les voy a dejar el link donde ustedes pueden ver del brazo, pueden ver de los piecitos, alpargatas, del cuerpo entero, así como lo hemos venido realizando en los anteriores personajes. Lo único que cambia son los colores, ¿no? De igual forma aquí les estoy dejando el patrón para que ustedes se guíen y miren en qué vuelta hay que cambiar el color, nada más, pero de ahí el patrón es el mismo. Hacemos todo, miren lo mismo, ¿no? Y bueno, vamos a colocar este bracito aquí. Como les comenté, le cosen o le pegan como ustedes desean. Y bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer la cabecita. Miren, la cabecita aquí yo ya la tengo terminada porque esta cabecita es el mismo patrón del ángel Gabriel. Así que de igual forma en la descripción les voy a dejar el link del video para que vean el paso a paso de esta cabecita, que es la misma cabeza con el mismo material. Recuerden que estamos tejiendo todo el personaje, todos nuestros personajes realmente los estamos tejiendo con un ganchillo o crochet de 2.5, ¿no? Entonces, bueno, ustedes hagan esta cabecita. Recuerden no saltarse las partes que se hacen blow para que nos queden estas cadenitas y podamos hacer el cabello de nuestro pastorcito. Ahora, miren, aquí el pastorcito yo le hice con este estambre, que es este de aquí, ¿no? Como yo les digo, siempre lo utilizo para el cabello gruesito, como para que dé un poco más de volumen, ¿no? Es bastante diferente
con el estambre que estamos utilizando para las piezas normalmente. Este es el grosor de un estambre que estamos utilizando para todas las piezas y este es para el cabello. Más o menos este, como yo les digo, es como para un crochet de 3 y 3/5, ¿no? Pero yo siempre lo hago con este crochet para que me quede como apretadito para hacer el cabello. Ahora, en esta ocasión, en este pastorcito, como ustedes saben, yo estoy cambiando los colores cuando hago el segundo pastorcito, cuando yo replico el tutorial, ¿no? Básicamente, entonces le voy a hacer con este café más oscurito. Sí son del mismo ancho estos dos estambres, aunque no son la misma marca. Pero bueno, vamos a iniciar haciendo el cabellito y les voy a indicar lo que vamos a hacer. Bueno, una vez que ustedes ya tengan realizada la cabecita, entonces nos vamos a ir aquí en el cierre del anillo mágico y vamos a introducir en ese huequito el ganchillo. Y vamos a salir por un ladito de cualquier punto, ¿ya? Entonces vamos a ingresar el estambre de esta manera, así, así miren, ¿no? Y vamos a hacer en la parte de aquí, vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 cadenas y en el siguiente puntito, o sea, aquí estamos en este anillo, como en este anillo del cierre, ¿no es cierto? Entonces vamos a tejerle alrededor de ese anillo. Vamos a introducir de nuevo en el huequito del centro del anillo y salimos a un ladito, a cualquier ladito, ¿no? Entonces vamos ahí a hacer un punto deslizado de esta manera, miren, así. Y vamos a repetir el proceso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Repetimos el proceso, ingresamos al centro, nos metemos a un ladito, sacamos un deslizado y hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos hecho 2, miren, 2 bucles. Vamos a hacer un tercer bucle. Nos metemos en el centro y nos vamos a salir a un huequito como yo les digo, que sería aquí. Entonces aquí yo voy a hacer mi punto deslizado y voy a hacer mis 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y ahora yo me voy a ir ya a enlazar, miren aquí. Justo aquí empieza el espiral de todas las cadenitas que hemos dejado cuando hicimos la puntada en blow. Entonces yo me voy a ingresar en esta primera cadenita, miren aquí, que inicia esta de aquí. Miren, esta cadenita, así. Y voy a hacer ahí mi deslizado, mi punto deslizado. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego me voy a ir de nuevo y me voy a saltar una cadena y le hago en la siguiente. El siguiente voy a hacer mi deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto una y hago en la siguiente y así sucesivamente lo voy a ir haciendo. ¿Cuál es el punto aquí? Vamos a hacer esto. Todo esto lo vamos a ir repitiendo en espiral. Recuerden, 6 cadenas, un punto deslizado y me salto un punto básicamente. Entonces yo voy a ir tejiendo por todo este espiral, así hasta llegar, cuando yo llegue aquí, antes de iniciar, porque esta es la última fila del espiral, miren. Entonces cuando yo ya llegue aquí, estoy así en el espiral, ¿no es cierto? Y ya justo llego aquí, esta de aquí, solo la que está aquí, la final de la frente, la vamos a tejer distinto. Así que ahorita vamos a tejer así, solo hasta aquí. Y luego ya les explico cómo vamos a tejer esta última vuelta, que es del espiral que ya da a la carita, a la frente, ¿ya? Entonces tejamos todo eso, recuerden, 6 cadenas, un punto deslizado, saltándome uno, ¿no? Y así me voy a ir yendo.
Listo, miren, yo ya tejí, como les dije, hasta una liñita antes de terminar el espiral. Me falta todavía esta. Entonces aquí, como llegué aquí, ahora voy a hacer solamente de aquí, donde está la carita, hasta el otro extremo de la carita. Miren que están los puntitos. Ya, acá ya en cambio tenemos que ir tejiendo de ida y vuelta. Entonces solamente esta liñita, esta fila básicamente que está al frente de la cara, que es de aquí a acá, miren. Vamos a tejer lo mismo pero sin saltarnos ningún punto. Eso quiere decir que yo voy a hacer 6 cadenas. En el siguiente punto, sin saltarme ninguno, voy a hacer el deslizado. Miren, y luego voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me salto ningún punto y hago mi deslizado. Miren, así. Y así me voy a ir hasta acá, hasta el otro extremo, ¿no? Hasta ahí nada más, luego les explico cómo hacemos la de acá. Miren, aquí yo terminé de hacer toda la frentecita, entonces ya llegué a la parte de acá, donde solamente el tejido ya no es en espiral, sino ida y vuelta. Entonces recuerden, aquí voy a hacer lo mismo lo que estoy haciendo, 6 cadenas, me voy a saltar aquí, en cambio ya me empiezo a saltar una cadenita, un puntito quiero decir, pero vamos a hacer en zigzag, o sea, vamos a hacer cogiendo un punto de esta fila y otro punto de esta fila, y así nos vamos así tejiendo ida y vuelta hasta culminar hasta la última filita que tenemos aquí, los vistos en blog. Y así terminaríamos el cabello. Vamos haciendo, entonces yo voy cogiendo así. Miren, aquí ya cogí de esta primera fila, ahora me salto a la siguiente filita que está aquí. Voy a coger así, hago mi deslizado. Uy, se me zafó. Hago mi deslizado así y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego me regreso a la anterior fila. Miren, porque estoy haciendo en zigzag, me salto uno y me pongo en el siguiente y hago mi deslizado y hago 1, hago 2, uy, ya se me apretó aquí, hago 1, hago 2, hago 3, hago 4, hago 5 y hago 6. Entonces me voy a la filita de arriba, me salto 1 y hago mi deslizado. Y así me voy a ir yendo por todo, ¿no? Arriba, abajo en zigzag, ida y vuelta, ida y vuelta. Recuerden que acá ya no se teje porque obviamente es la carita. Y así vamos a terminar el cabello. Listo, aquí yo ya terminé, miren, de hacer todo el cabello. Le ensarté en el último, le hice ¿cómo es? Un punto deslizado. Le hice las 6 cadenitas que estaba haciendo. Termino haciendo 6 cadenitas. Y luego le dejo un pedacito largo como para eso ya rematar. Así, miren. Terminé aquí con 6 cadenitas. Ya. Porque, miren, aquí toca terminarle y le vamos a, ahorita vamos a ensartar la aguja ya. Miren, aquí es porque le terminé haciendo las 6 cadenas, porque si ven que aquí está como el último punto que quedó así, cambio acá igual tenemos que igualarle, que nos quede los dos lados igualitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos así mismo, aquí en este puntito de acá arribita, nos vamos a enganchar así, miren. Y nos queda igualito. Entonces nos metemos por cualquier otro lado. Así. Y aquí ya le podemos, bien, le pueden hacer aquí un nudito. Si no, aquí ya le podemos cortar. Lo que pasa es que como está bien apretadito, entonces no se zafa para nada. Miren. Nos quedó así nuestro cabello. Ahora vamos a poner los ojitos. Y los ojitos los voy a colocar unos alfileres ya para indicarles dónde van los ojitos. Aquí le puse los alfileres con 6 puntitos de separación, igual que los anteriores. Subimos de la nariz 1 y 2 filas, ¿no? 2 vueltas, y vamos aquí a colocar nuestros ojitos de seguridad. Listo, miren, así nos quedaron los ojitos. Ahora vamos a ensartar la aguja con estambre de color blanco para hacer la luz de los ojitos. Listo, miren, aquí ya ensarté y voy a ingresarme por cualquier puntito de aquí y me voy a salir
por arribita en la mitad del ojo, como siempre lo solemos hacer. Miren, así. Listo. Aquí ya estamos. Voy a jalar un poquito para que se meta el nudito. Ya. Y luego vamos a poner el estambre para acá, para el lado de acá. Y nos introducimos aquí abajo, al contrario de la parte de arriba. Así, y salimos por un ladito. La aguja tiene que estar, como les digo siempre en todos los videos, encima del estambre, ¿no? Miren, así. Y luego salimos por donde entramos y hacemos lo mismo en el otro ojito. Nos introducimos aquí arriba. Miren, así. No jalamos mucho porque si no se nos mete mucho el estambre, un poquito nada más, no mucho, ¿ya? Y hacemos lo mismo acá. Ingresamos en la parte de abajo y salimos a un ladito. Aquí, miren, así, ¿no? De esta manera. Así. Y nos salimos por donde ingresamos. De aquí podemos salir por acá abajo, no hay problema. Lo importante es no jalar mucho, despacito nada más, para que quede ahí formada la luz. Miren, y así nos quedó la lucecita de los dos ojos. Ahora vamos a rematar esta aguja y ahí vamos a ensartar con el mismo estambre que hicimos el cabello. Miren, ya nos quedó así. Ahora con este estambre, que es del mismo color que ustedes hagan el cabello, el mismo estambre, vamos a introducirnos por cualquier parte de la cabecita. Y miren, vamos a alzar un poquito el cabellito así. Y subimos 1 y 2 arribita del ojo, ¿no? Aquí, miren. 1 y 2 arribita del ojo en la misma dirección, donde inicia aquí el ojo. Entonces vamos a ensartar así. Y nos ingresamos, miren, así. Y vamos a inclinar una vuelta con 1, 2, 3 puntitos de ancho. Y lo mismo nos introducimos en la parte de acá. De igual forma, miren, en la misma dirección del otro ojito. Así, y jalamos despacio, no mucho. Y hacemos lo mismo acá, nos inclinamos una en la parte de aquí y de ahí nos salimos por la parte de atrás del cabello, no hay problema, miren, porque como es del mismo color no hay problema. Y miren, ya están listas las dos cejitas. Y aquí en la parte de atrás vamos a rematar, hacemos un nudito. Como es del mismo color no se nos nota y salimos por cualquier otro lado, miren. Y luego aquí ya podemos tranquilamente cortar. Así, ya cortamos. Miren, ya nos quedó así, ya tenemos las cejas, los ojos, el brillo de los ojos. Ahora, yo aquí tengo ensartada otra aguja con este hilo de bordar, que es un café más clarito para hacer el detalle de la boca. Entonces, a ver, veamos, miren, este detallito de aquí de la boca vamos a hacer. Son, a ver, 1, 2, nos bajamos 1 y 2 filitas, 2 vueltitas. 1 y 2 vamos a bajarnos, entonces nos vamos a introducir por acá abajo, por acá abajito, y vamos a centrar 2 puntitos debajo de la nariz. Miren, esta es la nariz como que ocupa 2 puntitos por el ancho, ¿no? Entonces vamos a, miren, estos de aquí, 1 y 2, estos están céntricos a la nariz. Entonces nos vamos a salir por acá. Eso, por aquí, miren. Déjenme ingresarle bien, ya. Nos vamos a salir por aquí. Y luego hacemos como cuando vamos a hacer la luz, ¿ya? Entonces dejamos el estambre para allá, bajando una fila, solo una fila. Miren, bajamos una fila y con 1 y 2 puntos de ancho. Me introduzco aquí y salgo en el puntito céntrico de abajo. Miren. Centrando, ¿no?
Entonces miren, jalo así despacito y miren cómo se me forma la boquita. Entonces me voy a salir por donde aquí, por donde salí, miren. Me ingreso así, salgo por acá, por el cuellito de la cabecita. Y despacito, esto es despacito para ir dando la forma, miren. Y ya me quedó la boquita perfecta ahí, ¿ya? Ahora voy a rematar esto. Miren, así nos quedó la carita. Entonces, la parte favorita. Vamos a poner un poquito de rubor, ¿no? El rubor que ustedes deseen, rosadito, puede ser un color como medio naranjita. El rubor que ustedes realmente deseen y la cantidad que ustedes crean conveniente. Entonces yo miren, aquí le voy a poner así en sus mejillitas. Miren así. Miren, aquí ya nos está quedando así. Coloradito. Así, miren. Y ahí ya nos queda la carita, prácticamente la cabeza ya está lista y la vamos a ubicar en el cuerpito. Miren, así le vamos aquí a coser o a pegar. Miren, y aquí ya le pegué, así nos quedó pegadito. Que se ve así como una, dos vueltitas realmente del cuellito, no es mucho. Ahora vamos a hacer este detallito de aquí, miren, estas crucecitas vamos a hacer aquí en el pecho de una vez ya. Y ese le vamos a hacer, no le vamos a hacer con este mismo color porque si no casi no se va a notar. Entonces ese de aquí hagámosle con el color nuez mismo, con este tono. Aquí tengo un poquito todavía, entonces vamos a ensartar la aguja con color nuez. Bueno, si ustedes están haciendo este con el color terracota. Entonces, miren, aquí yo ya me ensarté la aguja. Me ensarté abajito de esta última filita, de este borde, si ven está abajito. Entonces yo voy para ensartar esto, voy a encontrar los 3 puntos céntricos del pechito y me ensarto a un lado, ¿no? En un extremo de los 3 puntitos. Voy a inclinarme 1, 2 y 3 filas, ¿no? Con el ancho que les comenté. Entonces, miren, aquí es 1, 2 y 3 puntos. Entonces, abajo de ese tercer punto voy a ingresarme. Y acá salgo por la parte de acá rectita para hacer una crucecita básicamente. Entonces, miren, aquí ya hice la parte diagonal. Ahí está cruzada. Así, miren. Así nos quedó. A ver, 1, 2, 3. Uy, acá me puse muy abajo. Es más arribita. No sé por qué me bajé tanto. Es que aquí con la cámara a veces no se ve muy bien. Pero no importa, ya le arreglamos. Así pasa a veces. Por más experiencia, así nos pasa. Y bueno, vamos a salir por la parte de acá arriba. Igual, 1, 2, 3 al nivel de esta otra. Miren. Y ahora sí salimos por saltándonos para hacer la otra crucecita. Vamos a seguir la misma guía de arriba y nos saltamos una fila, ¿no? Para que no nos quede unida. Entonces me salgo abajito de este punto. Miren. Me salgo abajito de ese punto. Y aquí, miren, ya me queda una crucecita. Entonces lo mismo voy a hacer acá. Voy a bajarme 3, 1, 2, 3 a la dirección de esta. Sería aquí. Y me salgo en la misma filita abajito de esta. De esta manera. Miren. Así. Y me voy a subir así. A la altura de esta, abajito de esta. Y luego ya me salgo por cualquier otro lado para poder rematar. Miren así. Y así nos quedan las dos crucecitas del pecho, ¿no?
Bueno, como yo le hice aquí color nuez porque el traje es oscuro, si ustedes hicieron en estos tonos, pues tienen que hacerle terracota para que combine con el amarillo de su túnica. Bueno, vamos a rematar, vamos a esconder esta hebrita que sacamos por acá. Miren, aquí ya nos quedó todo bien. Y ahora vamos a hacer el último detalle, que es el cinturón, el que va en la cinturita. Y bueno, este es súper fácil realmente, porque vamos a hacer solo 100 cadenas. Color nuez, ¿no? Igual, en este también es color nuez, así que cualquiera de las dos que hagan, el cinturón es color nuez. Vamos a hacer 10 cadenas y estas hebritas que nos sobran al inicio y al final las vamos a esconder dentro de las cadenas. Miren, así nos quedó ya el cinturón con sus hebritas perdidas. Bueno, le ponemos luego. Me estaba olvidando algo de importante también. Tenemos que hacer esta varita de nuestro pastorcito. Yo a propósito la hice así como torcidita para que parezca un palito real, ¿no? Entonces voy a cortar un pedacito así de alambre. Este alambre es gruesito, es como del grosor de unas dos líneas de ancho, 2 milímetros más o menos tiene de ancho. Y bueno, entonces no es que hay un patrón básicamente que toca hacer igualito, ¿no? Sino que simplemente traten así de como un poquito virarle, un poquito así, con las pinzas, no sé, traten de torcerle un poquito, así, miren, si ven que no, para que no quede tan recto. Así mismo le vamos a hacer la parte de acá. Entonces vamos a virar así y otra vez así, para que nos quede así un poquito unas pequeñas curvillas, así. Entonces así vamos a hacer acá también. Es como que le doblamos a un lado, luego le regresamos, le dejamos así como medio como curvitas. Y así, miren, nos queda el palito, no sé si ahí se ve. Vamos a hacerle así. Y bueno, ahí ustedes denle su toque de palito. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar estambre lana de color café, el de su preferencia, el de su gusto. No hay una marca, un grosor específico. Obviamente que si es que es más gruesito, pues el estambre que utilicen va pues a quedar más gruesito el palito y van a terminar más rápido también de poner. Entonces yo voy a utilizar este de aquí, este café, es el mismo que utilicé para el cabello. Y pues le voy a iniciar poniéndole, haciéndole con silicona, así como hicimos el bastoncito de también el palito de San José. Entonces yo voy a primerito a colocar aquí en la puntita un poquito de silicona, simplemente como para que se me pegue un poquito aquí en el voy a ponerle un poquito más. Aquí parece que ya se me quedó pegado. Ya. Lo importante, bueno, este pedacito lo pueden dejar así, es para el último ponerle aquí ya un poquito. Entonces básicamente ustedes van a ir colocando un pequeño extremo de silicona, pequeño, como de 1,5 centímetros, no mucho, porque la silicona caliente se seca rápido. Entonces ustedes van a ir así, miren, enrollándole hasta donde pusieron la silicona, así. Miren si ven, y va quedando así. Entonces van a ir así, poniendo un poquito de silicona caliente o la silicona fría si es que tienen también pueden poner, sino que con la silicona caliente es más rápido el secado. Entonces inmediatamente ustedes empiezan a envolver aquí antes de que se seque la silicona. Miren así, y nos va quedando así. Entonces nosotros vamos a ir haciendo este proceso todo hasta el final. Listo, miren, yo ya llegué hasta el final. Y aquí igual le voy a cortar un pedacito así. Voy a ponerle aquí un poquito de silicona. Y le voy a envolver así en el final, ¿sí? Y el exceso le voy a cortar. Y acá voy a hacer lo mismo. Así, le voy a poner un poquito de silicona. Miren así, le voy a envolver un poquito. Y el exceso le vamos a cortar. Miren así el exceso. Quedó cortadito.
Aquí me parece que falta un poquito cubrirle aquí. Con esta lanita vamos a cubrirle así. Así le vamos a enrollar un poquito hasta que se pegue. Ya se pegó. Y así mismo, ay, se me quedó pegado. Los excesos le vamos a cortar para que no nos quede ahí feo. ¿Ya? Y miren, así nos queda la varita. Como les digo, no es un patrón exacto, ¿no? Pero así más o menos. Esta es la anterior que hicimos para el otro. Miren, aquí incluso le puse un estambre un poquito más delgado que tenía. Era un poquito menos gruesa y estaba un poquito más gruesa. Pero ni se nota la diferencia. Pero más o menos así. Y ya nos quedarían las varitas. Vamos a poner a un lado. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro pastorcito. Y le vamos a colocar aquí el cinturoncito. Aquí en el centro. Realmente no es que tiene una medida exacta que yo les diga después de tantas vueltas y así, sino que simplemente ustedes calculen ahí la cinturita de nuestro pastorcito, le hacen un nudito y le hacemos otro nudito. Miren, así nos queda el cinturón nada más. Ahora vamos a colocar lo que sería su cubrecabecita, su manto, su chalequito. Listo, miren, aquí yo ya traje las otras piezas que habíamos tejido, el chalequito, el arito. Y bueno, vamos a colocarle el chaleco ya. El huequito no es del mismo ancho de la manguita, no, porque la manguita es más anchita. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ingresarle? Solo para ingresarle le vamos a hacer así y le doblamos un ratito así para que se haga menos angosto. Miren, ingresa nomás. El momento que ya ingresa, nosotros le acomodamos su manguita y miren, no hay problema. Y así mismo hacemos con el otro lado. Le pegamos acá la manito, como que le doblamos un poquito la manga para poder ingresar nada más. Ingresa rapidito, la verdad. Y miren, y así nos ingresa la otra partecita, acomodamos la manguita. Y nos queda así, miren, el chalequito, nos queda muy bonito puesto, armadito. Miren, qué bonito que se ve sus bolsillos. Miren, la manita en el bolsillo. Bueno, así tenemos el pastorcito. Ahora le vamos a colocar su cubrecabeza, su mantito. Entonces, como yo les indicaba, no es difícil la colocada realmente, miren. Se coloca rapidito. Lo que le sujeta es el arito de este arito. Entonces, este arito tiene que entrar un poquito apretado. Entonces le van metiendo así despacito porque este es como que debe sujetarle ya. Entonces es un poquito, miren, aquí es arribita de esta puntada que hicimos y atrás le bajamos un poquito más, como que debe quedar como inclinadito. Entonces miren, pues, yo no le pego, no le coso porque pues quiero que se salga también, que se pueda sacar. Pero si ustedes quieren dejarle fijo, le pueden pegar, coser como ustedes deseen. Y bueno, esta es la parte favorita también cuando ya terminamos nuestra figura. Y miren, así nos ha quedado nuestro pastorcito con estos colores. Y este es con los otros colores que ya creo que se ha salido aquí el turbante. Le vamos a poner bien. A ver, vamos a ponerle bonito. Así, derechito. Que nos quede bonito. Y aquí con su arito. ¿No? Aquí le bajamos un poquito más. Y nos queda bonito. Miren. Tengo unos estambres. Y miren, así nos quedan los dos igualitos. Simplemente que tienen pues otros colores, ¿no? Otras tonalidades. Miren, si les gusta hacer esta versión, les quedaría de esta manera. Y si les gusta hacer la otra versión, les quedaría de esta forma. Las dos creo que quedan muy chévere, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial de los pastorcitos de esta colección navideña amigurumi. Hasta aquí hemos terminado lo que son los personajes, las personitas, diríamoslo así. No hemos hecho a San José, a María, al Niño Jesús, a los tres Reyes Magos, Gaspar, Baltasar, Melchor.
hemos hecho al Ángel Gabriel y también ahora los pastorcitos. Y pues vamos a iniciar realizando los próximos videos de los animalitos. Nos faltaría hacer la oveja, nos faltaría hacer el camello y también la vaquita. Entonces, bueno, la oveja ya la tengo lista, simplemente me toca grabarles el tutorial. Y los demás personajes pues voy a ir creando, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de compartir este video, de activar la campanita, de poner su mensajito, de ponernos un me gusta, porque con ello nos ayudan mucho. Bueno, nos vemos para un próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.